Capítulo 2. Una sombra en el horizonte. Sonidos de batalla llenaron la tenue habitación subterránea. Las explosiones y el acero de las espadas fueron iluminados por la tenue luz verde. La lucha fue tan feroz que sacudió los muros que los rodeaban. A veces, las repercusiones podían ser sentidas incluso por aquellos que estaban lejos de la vista de los combatientes. Hojas plateadas de luz, bolas de fuego, lanzas en llamas, hojas de viento y chorros de agua volaban en todas direcciones, un interminable bombardeo de proyectiles. Gritos frenéticos, los sonidos de los cuerpos chocando contra los cuerpos y los gritos de guerra se mezclaron en una caótica conmoción. La que una vez fue una sala tranquila se había transformado en un furioso campo de batalla. Luz que atraviesa toda la creación, viento que erosiona el tiempo mismo, rabia como 1000 pétalos de flores y se fusiona en una tormenta cegadora. ¿Cielo desgarrado? En medio de toda la lucha estaba Kouki Amano-Gawa, el héroe. Con un movimiento de su muñeca, incontables espadas de luz salieron de su espada sagrada. Una docena de murciélagos que volaban hacia él fueron despedazados. Fueron reducidos a trozos de carne en un instante, sin siquiera la oportunidad de defenderse. Vanguardia, 10 segundos más, entendido. El grupo se enfrentaba a un verdadero ejército de enormes hormigas monstruosas, murciélagos gigantes y enormes cosas parecidas a la anemonia marina con tentáculos que se meneaban. Todo en una sala circular de solo 30 metros de diámetro. 8 túneles conducían a la habitación. Fue a partir de ahí que los monstruos continuaron entrando a raudales. El grupo del héroe estaba explorando el piso 89 del laberinto del Gran Orcas. La vanguardia del grupo estaba compuesta por el héroe Kouki, sus amigos de la infancia, el monje Ryutaro Sakagami y la maestra de la espada Shizuku Yaegasi, el caballero pesado Jugo Nagayama, el luchador de Izukiyama y el maestro de la espada Reichi Kondo. Por último, aunque técnicamente no formaba parte de la vanguardia, el asesino Kousuke Endo revoloteaba por el campo de batalla, eligiendo objetivos. La vanguardia altamente entrenada repelió expertamente la ola de monstruos, manteniendo a salvo a la retaguardia más vulnerable. Mientras tanto, la retaguardia pidió un recuento de cuánto tiempo tardaría en estar lista su próxima barrera mágica. Algunos de los murciélagos lograron pasar volando por delante de la vanguardia, pero la siempre fiable maestra de barreras los mantuvo a raya con un muro mágico. Momentánea borrasca, forma un muro infranqueable e invisible. Rebufó que a todos los que se acerquen, tormenta bastión. Suzu Taniguchi invocó una barrera ofensiva para proteger la línea de fondo. Pero como la pared de viento furioso era invisible, los murciélagos no lo notaron. Sin prestar atención a la magia de Suzu, atacaron la retaguardia, pensando solo en cómo harían trizas a estos enclenques humanos. Justo antes de llegar al grupo, corrieron contra la pared del viento. Al hacerlo, el muro comenzó a sobresalir. Docenas de ellos chocaron contra la pared, ninguno de ellos capaz de pasar a través de las ráfagas arremolinadas. Una vez que todos los murciélagos quedaron atrapados, el bulto alcanzó un punto de ruptura y explotó hacia afuera. La ráfaga de viento resultante hizo que los murciélagos volaran de regreso. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para destruir algunos de los murciélagos en el acto. Los que sobrevivieron a la explosión murieron unos segundos más tarde cuando se estrellaron contra las paredes con una fuerza que rompía los huesos. No me vas a pasar tan fácilmente. El grito de Suzu fue lo suficientemente fuerte como para ser escuchado en medio del estruendo de la lucha. En ese momento, los miembros de la vanguardia desataron algunos de sus ataques más fuertes. Su objetivo no era derrotar a los enemigos frente a ellos, sino inmovilizarlos el tiempo suficiente para que pudieran salir del camino, atrás. A las órdenes de Kouki, la vanguardia retrocedió unos pasos. Un segundo después, la magia de la retaguardia golpeó a la multitud de monstruos. Su sincronización fue perfecta. Una inmensa ola de fuego se estrelló contra los monstruos, tirándolos en desorden. Al mismo tiempo, un tornado brotó del suelo, rompiendo sus filas. Espirales de piedra sobresalían del suelo, empujando a los que aún estaban en el suelo. Hielos con puntas tan afiladas como cuchillos llovían sobre el campo de batalla, pinchándolo todo. La furia de la naturaleza atravesó el ejército de monstruos, sin dejar sobrevivientes a su paso. Todo el ataque duró solo unos segundos. Pero en esos escasos segundos, más del 90% de los monstruos habían muerto o estaban mortalmente heridos. Perfecto. Vamos a limpiar el resto de ellos. La vanguardia se adelantó una vez más, eliminando por completo a los pocos supervivientes. Ni siquiera se necesitaron 5 minutos para acabar con los enemigos debilitados. Incluso después de que el último monstruo fue tratado, no bajaron la guardia. El grupo permaneció atento a los ataques del enemigo mientras se felicitaban por una batalla bien librada. El piso 90 es el siguiente.
Nos hemos vuelto lo suficientemente fuertes para matar a los monstruos aquí sin demasiados problemas. Parece que nuestra misión de entrenamiento casi ha terminado, pero eso no significa que podamos tomarlo con calma. No se sabe qué clase de monstruos y trampas nos esperan en el piso de al lado. Te preocupas demasiado, Shizuku. Hemos limpiado fácilmente pisos donde nadie más ha llegado. Limpiaremos el piso con todo lo que se nos acerque, aunque sean demonios. Ryutaro sonrió confiado mientras dejaba de lado las preocupaciones de Shizuku. Le dio un puñetazo a Kouki, quien se lo devolvió y le devolvió la sonrisa. Shizuku suspiró, frunciendo el ceño. Ella se masajeó las arrugas que se habían formado en su frente. Tristemente, se había acostumbrado a limpiar los desastres del dúo demasiado confiado. Cada vez que se miraba al espejo se preocupaba de que sus arrugas se hubieran vuelto permanentes. Pero aún así, no dejó de cuidar al resto del grupo. A pesar de su actitud, Shizuku era amable de corazón, y Yama-kun, Kondo-kun, he terminado de curarlos. ¿Cómo te sientes? Kori empezó a hacer su trabajo mientras el resto del grupo hablaba entre sí. Es decir, ¿curar a todos los miembros heridos? Ella era la sacerdotisa del grupo después de todo. Entre las 15 personas que participaron en la conquista del laberinto había otra sanadora en el grupo. Ella dividió el trabajo con Kouri, y ellos se pusieron a curar a todo el mundo. Sí, no duele para nada. Gracias, Shirasaki. Sí, ahora estoy bien. Gracias. Y Yama contestó distraído mientras miraba la cara de Kouri. Era obvio que estaba enamorado de ella. Kondo también se sonrojaba hasta las puntas de las orejas. Como eran luchadores de vanguardia, los dos a menudo se encontraban en el lado de la curación de Kouri. A pesar de eso, todavía no se habían acostumbrado a hablar con ella. La actitud de Kondo podía explicarse por la pubertad, y su torpeza era casi entrañable. Sin embargo, el tipo de miradas que Yama le daba a Kouri estaban lejos de ser normales. Había una oscuridad en sus ojos que se nublaba sobre sus pupilas de vez en cuando. Y recientemente, esa oscuridad se había hecho más fuerte, pero incluso aquellos que estaban cerca de él, como Shinji Nakano y Yasuki Saito, no habían notado este sutil cambio en Iyama. Kouri aceptó las gracias de los dos chicos con una sonrisa y se marchó para curar al resto del grupo. A poca distancia, la otra sanadora del grupo, Ayako Usugi, estaba terminando de curar a Nagayama. Llevaba la pinza para el pelo que la caracterizaba y que dejaba al descubierto su frente un tanto grande. Una vez que terminó, suspiró y se limpió una gota de sudor de su frente. Como Nagayama era el caballero pesado del grupo, a menudo se llevaba la peor parte de los ataques de los enemigos. Gracias a eso, curarlo fue más difícil que curar a los demás. Los miembros de la retaguardia del grupo de Nagayama, el geomántico Kentaro Nomura y el invocador Maoyu Usino no habían resultado heridos. Eso explicaba todo el grupo de Nagayama. De repente, Suji sintió a alguien tirar de su manga. Se giró para ver a Ando mostrando la herida en su brazo, lágrimas en sus ojos. No parecía muy profundo, pero probablemente dolió mucho. Había estado esperando pacientemente su turno todo el tiempo, pero como siempre nadie se había dado cuenta de su presencia y había quedado olvidado. Mierda, dijo Suji, pero no era como si se hubiese olvidado de su amigo. Kouri no pudo evitar sonreír a la pareja. Después de asegurarse de que nadie más necesitara curarse, suspiró un poco. Luego, se giró para mirar el oscuro pasillo que se dirigía hacia adelante, con una pizca de tristeza en sus ojos. Shizuku sabía cuál era la causa de su melancolía con una sola mirada. Kouri estaba preocupada. En otros 10 pisos llegarían al final del laberinto, al menos hasta donde sabían. Y hasta ahora, no habían encontrado ni un solo rastro de Hajime. Todavía tenía esperanzas, pero la desesperación estaba empezando a aparecer. Kouri se había jurado que solo creería que Hajime había muerto cuando lo viera con sus propios ojos. Pero cada vez que bajaban un piso sin encontrar nada, su perspectiva se volvía más sombría. Además, habían pasado 4 meses desde que Hajime había caído al abismo. No importaba lo fuerte que fuera su voluntad, ni siquiera ella podía mantener a raya sus emociones negativas durante tanto tiempo. Agarró con fuerza su bastón blanco, como si se aferrase a él para apoyarse. Incapaz de soportar verla así, Shizuku abrió la boca para decir algo. Pero antes de que pudiera, la niña más enérgica de la clase, Suzu, corrió hacia Kouri y la abrazó por detrás. Era como si ni siquiera se hubiese dado cuenta de la desalentada expresión de Kouri. ¿Kaorin? Olvídate de esos tontos, cúrame. Vamos, cúrame, gua. Suzu-chan, ¿qué estás haciendo? Y además, ni siquiera estás herida, yo también. Mi pobre corazón de cristal está roto. Así que mimame. Dame algunas de tus suaves tetas, que no.
Oye, detente. Ya. Shizuku-chan, ayúdame. ¿Qué tal esto? ¿Se siente bien? Eres muy sensible. Ya basta, Susu. Esa es demasiada estimulación para todos los pobres chicos. Shizuku le dio un fuerte golpe en la nuca a Susu, y cayó al suelo. A menudo actuaba más como un viejo pervertido que como la adolescente que era. Sin embargo, Shizuku llegó demasiado tarde para salvar la dignidad de los niños de la sala, que habían tenido erecciones. Eri Nakamura, amiga de Susu, sonreía incómodamente mientras veía a Susu rodar con dolor. Gracias, Shizuku-chan. Eso fue vergonzoso. Allí, ¿todo está bien ahora? Estaré aquí para deshacerme de cualquier pervertido que intente atacarte. Kouri se aferró a Shizuku, quien suavemente acarició su cabeza. Esto se había convertido en una escena bastante común recientemente. Mientras pasaba sus dedos por el pelo de Kouri, Shizuku examinó su expresión. Kouri estaba ocupada mirando a Susu, la enfermera Eri, y su anterior expresión sombría no se veía por ningún lado. Al menos por ahora, había estado distraída. Shizuku agradeció mentalmente a Susu por su oportuna intervención. Todavía hay 10 pisos más. Aguanta, Kouri. Shizuku apretó el hombro de Kouri y la miró a los ojos. No te me rompas ahora, pareció decir su mirada. Dándose cuenta de lo patética que debía parecer, Kouri golpeó sus mejillas y giró para mirar a Shizuku. Su mirada no vaciló. Tienes razón. Gracias, Shizuku-chan. Una vez más, Kouri se dio cuenta de lo mucho que confiaba en el apoyo de Shizuku. Mientras expresaba su agradecimiento, su mirada se suavizó. Shizuku también dejó caer la intensidad de su mirada y asintió. Para todos los demás parecían amantes apasionados mirándose a los ojos, pero ni Shizuku ni Kouri se dieron cuenta. Tampoco se dieron cuenta de que Koki miraba torpemente a su alrededor. Después de todo, solo tenían ojos el uno para el otro. ¿Crees que podría protegerlo ahora? Definitivamente. Sé que puedes. Eres más fuerte de lo que eras entonces. Quiero decir, mira, tu nivel es incluso más alto que el del Capitán Mel. Jeje, pero ya sabes, podría haberse vuelto más fuerte que tú. Él también fue el que nos salvó en ese entonces. Shizuku-chan. Shizuku acababa de decirlo en broma, pero en verdad, Hajime se había vuelto mucho más fuerte de lo que ninguno de los dos se podía haber imaginado. Aunque no vendrían a aprender eso hasta más tarde. Como las estadísticas de Koki y su grupo hacía tiempo que habían eclipsado las del Capitán Meld, él y sus caballeros estaban aguardando en el piso 30. Permanecieron custodiando el círculo mágico que habían descubierto conectado con el piso 70. Hasta ahora, estaban entre los humanos más fuertes de Tortus. Sus estadísticas lo eran: nombre, Koki Amano Gabadat, 17 nivel, 72, trabajo, héroe, fuerza, 880, vitalidad, 880, defensa, 880, agilidad, 880, magia, 880, defensa mágica, 880, habilidades, toda afinidad elemental, dominio de los elementos ligeros, velocidad de lanzamiento, todas las resistencias elementales, mayor resistencia a la luz, resistencia física, curación mejorada, mitigación del impacto, lanzamiento compuesto, fuerza hercúlea, paso supersónico, visión frontal, recuperación de maná a alta velocidad, sentir presencia, sentir magia, romper el límite, comprensión del lenguaje, nombre, Ryutaro Sakagami edad, 17 nivel, 72, trabajo, monje, fuerza, 820, vitalidad, 820, defensa, 680, agilidad, 550, magia, 280, defensa mágica, 280, habilidades, dominio en combate cuerpo a cuerpo, fortalecimiento corporal, fortalecimiento parcial, fortalecimiento enfocado, golpes penetrantes, paso supersónico, resistencia física, piel de diamante, todas las resistencias elementales, comprensión del lenguaje, nombre, Shizuku Yaegasi edad, 17 nivel, 72, trabajo, maestro espadachín, fuerza, 450, vitalidad, 560, defensa, 320, agilidad, 1110, magia, 380, defensa mágica, 380, habilidades, dominio de la espada, velocidad de corte mejorada, velocidad de desenfundado mejorada, piernas de acero, sin tiempo, paso supersónico, pasos continuos, vista frontal, sentir presencia, invisibilidad, ataques ilusorios, comprensión del lenguaje, nombre, Kori Shirasaki edad, 17 nivel,
72, trabajo, sacerdote, fuerza, 280, vitalidad, 460, defensa, 360, agilidad, 380, magia, 1380, defensa mágica, 1380, habilidades, recuperación de afinidad mágica, mejora de eficiencia, velocidad de lanzamiento mejorada, ampliación de imagen, hechizos penetrantes, dominio de AoE, sanación remota, recuperación mejorada del efecto de estado, consumo reducido de maná, mejora de la eficiencia de maná, lanzamiento en cadena, lanzamiento múltiple, retención de hechizos, multiplicación de efectos, afinidad mágica de la luz, velocidad de lanzamiento, mejora de eficiencia, mejora en la duración de hechizos, lanzamientos en cadena, lanzamiento múltiple, retención de hechizos, recuperación de maná de alta velocidad, meditación, comprensión del lenguaje. La magia de recuperación de Kouri y sus habilidades de magia de luz habían sido perfeccionadas hasta el límite, especialmente su magia de recuperación. Entre los cuatro, Kouri había empezado con la menor cantidad de habilidades, pero con la adición de sus habilidades derivadas, ahora tenía más que Koki. Ella había entrenado más duro que nadie para asegurarse de que esta vez no fallaría en cumplir su promesa. Esta vez, ella protegería a Hajime. Su fuerza era el resultado de un entrenamiento incesante. Incluso había perdido el sueño para practicar su magia. ¿Me gustaría seguir adelante? ¿Están bien, chicos? Koki intentó torpemente llamar la atención de Kouri y Shizuku. Desde que les había visto abrazarse en la habitación de Kouri, el comportamiento de Koki se había vuelto extraño a veces. Kouri no le había prestado atención, pero Shizuku había leído fácilmente lo que pasaba por su mente. Ella miró a Koki, sus ojos claramente decían: no saltes a ninguna conclusión extraña, idiota. Koki fingió ignorar su mirada y empezó a reunir al resto del grupo. Ya habían explorado la mayor parte del piso 89. El pasaje por el que se dirigían ahora era el único lugar que no habían trazado. Después de 10 minutos de caminata, el grupo descubrió las escaleras que conducen al piso 90. El grupo descendió por la tenue escalera de caracol, examinando cautelosamente sus alrededores en busca de trampas. 10 metros más tarde, se encontraron en el piso 90. Cada 10 pisos generalmente marcaban un punto de inflexión, por lo que el grupo permaneció extremadamente vigilante mientras se adentraban en el pasillo. Sin embargo, por lo que todos sabían, el piso 90 no era diferente del 89. Rápidamente comenzaron a trazar el mapa de la zona. Aunque la estructura general del laberinto no hubiera cambiado, se encontrarían con monstruos más fuertes. No podían bajar la guardia. Al principio, la búsqueda del grupo progresó sin problemas. A pesar de ello, uno a uno, los miembros del grupo comenzaron a sospechar. ¿Qué demonios está pasando? El grupo llegó a una gran habitación vacía, y Koki finalmente expresó las sospechas que habían estado creciendo en su mente. Todos los demás se detuvieron y asintieron. Expresiones confusas revoloteaban sobre las caras de todos. ¿Cómo es que no hemos visto un solo monstruo después de explorar tanto el piso? Excluyendo algunos caminos laterales, el grupo debe haber cubierto ya la mitad del piso. Hasta ahora, siempre se encontraban con monstruos lo suficientemente fuertes como para al menos ralentizarlos en cada piso. Normalmente tardaban unos 2 días en trazar el mapa de la mitad de un piso. En este piso se las habían arreglado para atravesar la mitad en solo 3 horas. Al principio Koki había asumido que estaban ocultos y observando el grupo desde lejos, pero no importaba cuántas veces intentase usar, sentir presencia, y sentir magia, no encontraba nada. Algo extraño estaba en marcha. ¿Esto está empezando a asustarme? ¿Este piso no tiene monstruos? Los otros empezaron a murmurarse entre sí, pero a nadie se le ocurrió una explicación creíble. Su confusión no hizo más que aumentar. Koki, tal vez deberíamos regresar por ahora. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Y es posible que el capitán Mel sepa algo que ayude. Shizuku estaba claramente preocupada. Koki dudó durante unos segundos. Él también tenía dudas acerca de continuar así. Si tuvieran la intención de proceder con cautela, lo mejor que podrían hacer sería regresar atrás. Sin embargo, al mismo tiempo no quería regresar solo por algunas premoniciones infundadas. Además, sean cuales sean los obstáculos a los que se enfrenten a partir de ahora, probablemente serán capaces de superarlos con su fuerza. Después de todo, habían podido limpiar el piso 89 con facilidad. Mientras Koki balbuceaba, Endo empezó a explorar la habitación. Al ver algo, se inclinó y gritó al grupo con voz nerviosa: «Chicos, esto es sangre, ¿verdad?». Pasó su dedo por el suelo y lo levantó para que todos lo vieran. Koki empezó a escudriñar las paredes y el suelo. Al hacerlo, notó algo. Está un poco oscuro, así que es difícil de decir,
pero definitivamente hay sangre salpicada por toda la habitación. Hombre, esto es mucha sangre. Nomura y Nagayama miraron sombríamente la sangre que había sobre las paredes. Ambos estaban ahora en alerta máxima. Las caras de todos palidecieron. Amano Gawa, creo que Yaega sí tiene razón. Deberíamos irnos. Esto es sangre de monstruo. Y está fresca. La voz de Endo era inusualmente asertiva. Sin embargo, Koki aún no estaba convencido. A juzgar por la cantidad de sangre aquí, el monstruo que hizo esto mató a todos los otros monstruos en el piso. Pero incluso si hay algo tan fuerte aquí, tenemos que derrotarlo para seguir adelante, ¿verdad? Nagayama agitó la cabeza. Su estatura rivalizaba con la de Ryutaro, pero era una persona mucho más cautelosa que él. Además, era buen amigo de Endo. Nagayama se inclinó a confiar en su juicio. Tenía todos sus sentidos al máximo en caso de un ataque sorpresa. Sin embargo, esperaba retirarse sin luchar. Amano Gawa, escúchame. No hay forma de que los monstruos solo vivieran en esta habitación. Deberíamos haber encontrado rastros de ellos en nuestro camino hacia aquí también. Pero no lo hicimos. En otras palabras, quienquiera que haya atacado a estos monstruos estaba tratando de ocultar sus huellas. Shimizu terminó su frase, y Nagayama asintió. Dándose cuenta de lo que eso significaba, Koki extendió su sentir presencia hasta donde podía llegar, buscando cautelosamente enemigos. Es posible que haya monstruos tan inteligentes aquí abajo, pero parece más probable que esto fuera obra de una persona. Y el hecho de que las manchas de sangre aquí no hayan sido limpiadas significa que no lograron cubrir sus huellas a tiempo, o que este es el lugar al que queríamos atraerlos. La voz de una mujer desconocida resonó por toda la habitación. Era una voz áspera y ronca. Todos desenvainaron sus armas y se volvieron hacia la voz al instante. Pasos resonaban en el suelo de piedra mientras una joven mujer de ardiente pelo rojo entraba en la habitación desde el otro lado. Su piel era morena, y sus orejas se afilaban a finas puntas. Los ojos de los estudiantes se abrieron de par en par, sorprendidos. Reconocieron esas características particulares, sino la persona. Nunca antes habían visto a uno en persona, pero sabían por las conferencias de Ishitara a qué raza pertenecía. Según la Santa Iglesia, ella era el mayor enemigo de la humanidad. En otras palabras, un demonio. Uno de los estudiantes murmuró en voz baja. Una fría sonrisa se formó en la cara de la dama demonio. Miró hacia el grupo de estudiantes. Sus ojos eran del mismo color carmesí ardiente que su pelo. Estaba vestida con algo que se asemejaba a los trajes de ciclismo que usaban los motociclistas. El traje negro abrazaba su cuerpo, enfatizando sus amplias curvas, incluso en la tenue luz. Kondo, Nakaano y Saito se sonrojaron, aunque sabían que ahora no era el momento ni el lugar para tales pensamientos. ¿Supongo que tú eres el héroe? ¿El que se viste con esa ridícula armadura brillante? No es ridículo. Además, un demonio como tú no tiene derecho a criticarme. ¿Qué estás haciendo en este lugar? Su reacción un tanto exagerada probablemente podría atribuirse a lo sorprendido que había estado al ver a un demonio aquí, pero se las arregló para recomponerse y preguntar lo que todos estaban preguntando. La dama demonio ignoró su pregunta y agitó la cabeza con enfado. Bueno, ciertamente eres sincero. En realidad, este es el gran héroe que quieren que convenza a nuestro lado. Increíble. Bueno, supongo que las órdenes son las órdenes. Con un suspiro de enfado, se dirigió una vez más a Koki. Tú, el de la estúpida armadura brillante. ¿Qué tal si te unes a nuestro lado? ¿Qué? ¿Qué quieres decir con, veo que la captación es lenta? Literalmente lo que dije. Los invito a unirse a nosotros, los demonios. Te prometo que te trataremos mejor que los humanos. Los estudiantes quedaron tan sorprendidos por la oferta que tardaron un segundo en comprenderla. Todos se volvieron hacia Koki, esperando su respuesta. Se quitó la expresión de confusión de su cara y miró con ira a la demonio. Me niego. ¿Honestamente crees que traicionaría a mis compañeros y a mis semejantes? Ahora veo que los demonios son tan malvados como dicen las historias. Puede que hayas venido a convencerme, pero fue una tontería venir sola. Te superamos en número aquí. Ríndete en silencio y ven con nosotros. Los gritos de Koki resonaron por toda la sala, pero la demonio ni siquiera se inmutó. En vez de eso, entrecerró los ojos y observó cuidadosamente a Koki. Ella no parecía muy perturbada por su negativa. De hecho, intentó ofrecer condiciones aún más favorables. ¿Y si te dijera que puedes traer a tus compañeros contigo? ¿Todavía te niegas? Mi respuesta no cambiará. No importa lo que me ofrezcas, no traicionaré a los humanos.
No hubo ni un gramo de duda en su respuesta. Ofendido porque la demonio se había opuesto, levantó su espada y empezó a derramar maná en ella. La espada sagrada empezó a brillar con luz blanca. Su postura dejó claro que no habría más conversaciones. Si no se rinde, entonces me la llevaré por la fuerza. La demonio no reaccionó a la respuesta de Kouki, pero Shizuku y Nagayama lo hicieron. Ambos chasqueaban sus lenguas y observaban cuidadosamente a la demonio y el área que la rodeaba. Nagayama silenciosamente le dio instrucciones a Endo. Un segundo después su presencia desapareció. Tanto Nagayama como Shizuku habían esperado que Kouki le siguiese la corriente. Incluso si hubiera tenido que mentir, su prioridad había sido escapar. Pero antes de que pudieran decirle algo, ya se había enfrentado a la demonio. Ahora no tenían otra opción que prepararse para lo peor. No tenían ni idea de lo que les había golpeado. A la orden de la mujer, el espacio a la izquierda y derecha de Kouki comenzó a doblarse y torcerse. Algo cayó de esa grieta en el espacio y se dirigió a la estupefacta retaguardia a gran velocidad. Solo Shizuku y Nagayama, que habían estado en guardia todo el tiempo, lograron ver venir el ataque sorpresa. Shizuku rápidamente sostuvo su espada y su vaina en formación de cruz ante ella para protegerse, mientras saltaba hacia atrás para suavizar el impacto del golpe. Sin embargo, la fuerza del ataque superó con creces sus expectativas. Lo que sea que la golpeó rompió su guardia, le abrió el estómago, y la tiró al suelo lo suficientemente fuerte como para sacar el aire de sus pulmones. Mientras tanto, Nagayama usó sus habilidades de fortalecimiento corporal y piel de diamante para elevar sus estadísticas defensivas base. Las dos habilidades combinadas hicieron de su cuerpo un escudo mucho más fiable que cualquier barrera metálica. A la mayoría de las cosas les habría sido difícil atravesar esa fortaleza humana. Aún así, ese algo consiguió atravesar sus defensas y destrozar sus brazos. Sangre salpicó el suelo mientras volaba hacia atrás. Solo permaneció de pie porque Saito, que había estado de pie detrás de él, pudo atraparlo. Hubo un sonido de cristales rompiéndose cuando la barrera improvisada que Suzu había levantado al instante antes de que el ataque fuese contra los demás, la retaguardia también había sido atacada. Suzu no había sentido que el ataque venía como Shizuku y Nagayama, pero instintivamente se había dado cuenta de que necesitaba erigir una barrera en el momento en que Shizuku y Nagayama habían tomado sus posiciones. O quizás había sido la gran experiencia la que le había dicho eso, y no sus instintos. De cualquier manera, ella claramente había tomado la decisión correcta. Sin esa barrera, Suji y Yoshino habrían sido destrozados. La onda de choque de la barrera que se rompió lanzó a Suzu más atrás en la retaguardia. Por suerte para ella, Eri estaba allí para atraparla. Eso ayudó a Suzu a evitar cualquier daño directo, pero su cuerpo aún estaba temporalmente paralizado por el golpe. Los tres, lanzaron instantáneamente un ataque posterior. Shizuku, Nagayama y Suzu estaban todos fuera de combate, y los restantes miembros del grupo no pudieron montar ningún tipo de defensa a tiempo. Así como parecía que se había perdido toda esperanza. Santa Luz, protégenos. Santa Bendición, Velo Divino, Escudos Sagrados. Kouri lanzó 3 hechizos de luz a la vez sin apenas ningún encantamiento. El primer hechizo fue un hechizo de curación de rango intermedio que ya había lanzado sobre Shizuku y Nagayama, Santa Bendición. Fue uno de los pocos hechizos de curación que podía apuntar a múltiples personas a distancia. Una luz violeta pálida llovió sobre las dos figuras que gemían en el suelo, curando sus heridas a velocidades antinaturales. Su siguiente hechizo fue dirigido a las 3 criaturas invisibles. Como con Shimizu y Nagayama, la luz violeta pálida comenzó a eclipsarlos. Gracias a la luz, sus contornos eran visibles para todos por primera vez. Este fue su segundo hechizo, el hechizo de curación de rango intermedio, Velo Divino. La cantidad de curación que proporcionaba era mínima, pero mientras el hechizo estaba activo continuaba regenerando pasivamente la salud del objetivo mientras lo envolvía en el maná del lanzador. Usó el segundo de esos efectos para exponer indirectamente las verdaderas formas de las 3 criaturas. Los monstruos delineados con una luz pálida tenían cabezas de leones, patas y garras de dragones, colas de serpientes y alas de águilas. En otras palabras, eran quimeras. Lo más probable es que el camuflaje que usaron fuera su magia especial. No solo los ocultó de la vista, sino que también borró cualquier rastro de su presencia. Era una habilidad bastante peligrosa, pero parecía que no podían esconderse completamente mientras estaban en movimiento. Por eso el espacio a su alrededor parecía deformado cuando habían atacado. Sin embargo, incluso con eso era obvio para Kouri que sus compañeros no podían competir con esos monstruos. Shizuku y Nagayama, 2 de los mejores luchadores del grupo, habían quedado incapacitados de un solo golpe. Su fuerza estaba a un nivel completamente diferente de los monstruos con los que habían estado luchando en el último piso.
Las 3 quimeras rugieron furiosas y golpearon una vez más con sus letales garras. Parecía que ser revelado no les había molestado en lo más mínimo. Las garras de las quimeras se acercaron a Shimizu, Nagayama y Suzu como la guadaña misma de la muerte. Sin embargo, justo antes de alcanzar sus objetivos, encontraron que sus ataques eran redirigidos. Brillantes escudos de luz habían desviado la trayectoria de sus golpes. Este era el tercer hechizo de Kouri, escudos sagrados. Era la versión avanzada del hechizo de luz básico, escudo santo. Los escudos sagrados permitían al lanzador desplegar múltiples escudos sagrados a la vez. El maestro de las barreras como Suzu usó este hechizo para complementar sus barreras habituales. Como cada escudo individual era débil, generalmente los apilaban uno encima del otro para crear defensas en capas. Kouri, a pesar de su habilidad en magia de luz, no era una maestra de las barreras, por lo que no podía usar el hechizo de la misma manera. En vez de eso, había colocado los escudos en los ángulos perfectos para desviar los ataques de las quimeras, en lugar de bloquearlos de plano. La forma en que había usado magistralmente la fuerza del enemigo contra ellos se sentía más como un movimiento avanzado de artes marciales que como un hechizo mágico. Este fue el resultado de todo el entrenamiento que había hecho. Ella había jurado no volver a perder a nadie precioso para ella, y no iba a romper esa promesa ahora. Gracias a los esfuerzos hercúleos de Kouri, logró mantener a salvo a todo su grupo. Enfurecidos por haber desviado sus ataques, los quimeras volvieron a atacar. Kouri solo había conseguido comprar un segundo a sus compañeras de equipo. Al final, sus esfuerzos no eran más que la inútil lucha de una débil, pero ese segundo que ganó marcó la diferencia. Koki no tenía intención de dejar que sus esfuerzos fuesen en vano. Sal ahora mismo Shizuku. Con el segundo que había comprado, Koki usó su paso supersónico para interponerse entre Shizuku y la quimera. Se había movido lo suficientemente rápido como para dejar imágenes a su paso. Su espada sagrada brilló en el aire mientras golpeaba el cuello de la quimera, intentando decapitarla. Al mismo tiempo, los otros estudiantes hicieron su movimiento, como si te dejara. Ryutaro empujó su mano hacia la chamarra, apuntando a Nagayama. Pensando que no tenía tiempo de apresurarse hasta el final, optó por usar la habilidad especial de su artefacto de guantelete y disparar una onda de choque. Recogió su maná en sus guanteletes. Sin embargo, Ryutaro no fue el único en atacar. «Trágatelos enteros, oh madre carmesí, marea de llamas». Eri extendió una mano y lanzó su hechizo sin apenas un conjuro. Era la primera vez que lanzaba un hechizo tan poderoso, y la primera vez que hacía un encantamiento. Como sugería el nombre, marea de llamas, era un hechizo de fuego de rango intermedio que invocaba una ola de fuego que el lanzador podía controlar libremente. Incluso a los enemigos ágiles les costó mucho esquivar este hechizo. La espada de Koki se lanzó hacia la quimera más rápido de lo que los ojos humanos podían seguir, toda la fuerza de la gravedad tras el columpio. La onda expansiva de Ryutaro se disparó de la mano con la fuerza de una bala de cañón, con réplicas a su paso. La ola carmesí de muerte de Eri se adelantó, reduciendo todo lo que tocaba a cenizas. Sin embargo, había más enemigos esperando detrás del escenario. Justo antes de que sus ataques llegaran a su destino, 2 nuevas sombras aparecieron repentinamente y atacaron a Koki y Ryutaro. ¡Ah, qué demonios! Los escalofríos corrían por sus espinas. Las 2 sombras alcanzaron sus objetivos y bajaron sus masas de metal pesado. Koki giró ágilmente su cuerpo para apartarlo del camino, usando la fuerza centrífuga de su swing para acelerar su esquiva. Mientras tanto, Ryutaro levantó el puño izquierdo y bloqueó el mazo. Koki perdió el equilibrio y cayó al suelo, mientras que Ryutaro quedó impresionado por el golpe posterior de la sombra. Los monstruos que habían sorprendido a Koki y Ryutaro eran 2 gigantes de 2 metros de altura que parecían Bultaurs. Pero los Bultaurs, como los Orcos y los ogros, tendían a tener caras asquerosas como de cerdo. Estos 2 gigantes que habían atacado a Ryutaro y Koki tenían rasgos mucho más inteligentes. Se veían como lo que uno podría conseguir si tomaban un Bultaur y refinaban su cara en algo más agradable. Y tanto su fuerza como su velocidad eran mucho mayores que las de cualquier Bultaur. ¿Qué demonios son estas cosas? Maldita sea, ¿de dónde siguen apareciendo? Koki y Ryutaro estaban confundidos y abrumados por los poderosos monstruos que habían aparecido de la nada. Justo en ese momento, ¡Ga! Gritó de dolor mientras se estrellaba contra el suelo entre los dos. Endo, NGH, tengan cuidado todos. Hay más que no podemos ver. Están por todas partes. Endo puso una mano sobre su estómago mientras gritaba su advertencia. Estaba muy mal herido. A las órdenes de Nagayama, Endo se había vuelto invisible usando sus habilidades de asesino e intentó lanzar un ataque furtivo sobre la demonio. Sin embargo, la situación había progresado más rápido de lo que él esperaba.
Los ataques de los monstruos le habían sorprendido tanto que había perdido la concentración y su invisibilidad se había disipado por un momento. Por eso uno de los monstruos se las había arreglado para verlo y chocar con él por un costado. Cuando le habían golpeado, se había dado cuenta de que el monstruo que le había golpeado era el mismo tipo de quimera que los que habían atacado a Cookie segundos antes. Además, se había dado cuenta de que había quimeras al lado de los Super Voltaurs, y que también podían volverse invisibles tocando las melenas de las quimeras. En otras palabras, todos los monstruos podían y habían tomado prestado el poder de invisibilidad de las quimeras. No había forma de saber cuántos enemigos se les ocultaban. Así fue como la demonio pudo eliminar a todos los monstruos del piso 90, como para probar la declaración de Endou. De repente aparecieron monstruos junto a Eri también. Hubo un gran ruido de aire, y su marea de llama repentinamente se derrumbó sobre sí misma antes de ser completamente apagada. Era como si alguien hubiera hecho un agujero en la atmósfera misma, y estaba chupando todo lo que había dentro de ella. De ninguna manera. El choque de tener un hechizo masivo como ese borrado en un abrir y cerrar de ojos fue demasiado para Eri. Miró fijamente al lugar en el que habían estado sus llamas. El monstruo que había destruido sus llamas apareció en ese mismo lugar, aparentemente de la nada. Parecía una enorme tortuga de 6 patas. La cáscara de su espalda era de un rojo brillante, como si hubiera absorbido todas las llamas de Eri. Entonces la tortuga abrió la boca y su caparazón brilló aún más. Una luz roja brillante comenzó a acumularse en su boca. Parecía un láser listo para disparar. No es bueno. La cara de Eri palideció. Acaba de lanzar un hechizo, así que no tuvo tiempo de lanzar otro. Sin embargo, su mejor amiga se había recuperado lo suficiente como para ayudar una vez más. Todavía no he terminado. Luz santa imperecedera, semiescudo para siempre. Escudos sagrados. 20 barreras de luz surgieron instantáneamente frente a la pareja justo cuando la tortuga liberó su rayo láser al rojo vivo. Todos los escudos estaban angulados a 45 grados, así que a medida que el rayo atravesaba cada uno de ellos, más y más de su volumen se dirigía hacia arriba. Sin embargo, este ataque fue aún más poderoso que los golpes de la quimera, por lo que las barreras de Suzu estaban todas pulverizadas. Mordiéndose el labio, Suzu continuó cantando. Por cada escudo que fue destruido, ella levantó uno nuevo. Haciendo honor a su nombre de maestra de la barrera, Suzu apenas logró mantener a raya el rayo de la muerte de la tortuga. El suelo entero tembló cuando el rayo de la tortuga se estrelló contra el techo, enviando trozos de roca fundida que llovían hacia abajo. Maldita sea. ¿Qué demonios son estas cosas? Son tan jodidamente fuertes, joder. Es hacerlo o morir, chicos. Y Yama y su grupo también habían recuperado la cordura, y ellos también saltaron a la contienda. Nagayama-kun. Yo los cortaré, tú protege la retaguardia. Déjamelo a mí. Derríbalos, Yaegasi. Ambos ya estaban completamente curados, y estaban listos para lanzar un contraataque. Shizuku atacó a la quimera más cercana a ella. Se movió tan rápido que incluso sus imágenes posteriores dejaron imágenes posteriores. Hubo un fuerte ruido, y en menos de un segundo Shizuku estaba detrás de su presa. Desenvainó su katana con velocidad sobrehumana, golpeando la retaguardia de la quimera. Su habilidad de, sin tiempo, hacía imposible leer sus movimientos. No fue solo su velocidad lo que la hizo difícil de seguir, sino también la falta de cualquier tipo de patrón en sus acciones. Además de eso, sus habilidades relacionadas con la espada la habían hecho acuchillar y desenfundar aún más rápido. La mayoría de las criaturas serían cortadas por un tajo como ese sin siquiera saber que las golpeó. Este fue uno de los movimientos característicos del estilo Yaegasi, Vacuum Slash. Una técnica en la que el portador sostenía la espada en su vaina hasta el último momento, acumulando la mayor fuerza posible. Luego, liberaron esa fuerza de una sola vez. Fiel a su nombre, la espada de Shizuku se movió tan rápido que parecía como si estuviese cortando el aire. Hubo un solo destello de plata, y la cola de la quimera fue cortada en la base. La quimera rugió de dolor y se giró hacia Shizuku. Sin embargo, sus patas pasaban por el aire. Shizuku ya había dado la vuelta al otro lado. Esta vez cortó las alas de la quimera. NGH. Estaba reduciendo su fuerza con ataques superficiales y rápidos. Sin embargo, Shizuku no parecía nada contenta con eso, probablemente porque sus ataques no se conectaban tan bien como ella quería. En realidad, esperaba cortar el torso de la quimera con su primer corte, pero la cola se había interpuesto en su camino, así que se había visto obligada a cambiar de objetivo. Se suponía que su segundo ataque también había sido fatal, pero la quimera se las había arreglado para apartarse a tiempo, resultando en que solo le cortaran las alas. La quimera no era capaz de seguir el ritmo de Shizuku,
pero aún así se las arregló para reaccionar lo suficientemente rápido como para evitar golpes letales, así que no solo pudo borrar su presencia, sino que también poseía una agilidad cercana a la de Shizuku. Este era el enemigo más duro al que se habían enfrentado hasta ahora. Shizuku había planeado acabar rápidamente con esta quimera y regresar a ayudar a sus compañeros, pero parecía que eso no iba a pasar. Su siguiente serie de ataques también fracasó en matar a la quimera, en vez de infligir heridas superficiales. Peor aún, la quimera estaba empezando a acostumbrarse a la velocidad de Shizuku. Shizuku podía sentir el pánico creciendo en su interior. Además, esa no fue ni siquiera la peor parte. ¡Crab! La quimera frente a Shizuku estaba envuelta en luz roja oscura. El turbio maná se arremolinó alrededor de sus heridas, curándolas instantáneamente. Cory hacía tiempo que había soltado su divino velo, ya que no estaba ayudando demasiado. Y aunque no lo hubiera hecho, no era lo suficientemente fuerte para curar heridas como esta instantáneamente. Aún desconfiando de la quimera, Shizuku se giró hacia el chillido que había oído. Había un cuervo blanco de 2 cabezas posado en el hombro de la demonio. Una de las cabezas del cuervo estaba mirando a la quimera frente a Shizuku. Tiene monstruos que también pueden curar. Había hecho falta todo lo que Shizuku tenía para herir a la quimera, y ahora todo ese duro trabajo se deshizo en un instante. Para empezar, sus posibilidades de victoria habían sido escasas, pero con la curación del cuervo no había esperanza alguna. Shizuku gritó ante la injusticia de todo esto. Una rápida mirada alrededor del campo de batalla le dijo que el resto de sus compañeros estaban en una situación similar. Koki había conseguido asestar un golpe fatal al Super Voltaur que había estado luchando, pero la segunda cabeza del cuervo se había girado instantáneamente para curarlo antes de que el Super Voltaur muriera. Sus poderes curativos eran lo suficientemente temibles como para hacer que sus aliados volvieran incluso del borde de la muerte. Ryutaro y Nagayama también estaban luchando. Ryutaro había conseguido destrozar al otro Super Voltaur aplastándole el estómago y rompiéndole las extremidades, pero antes de que pudiera dar el golpe final, el cuervo también se había girado para curarlo. Nagayama había dañado bastante al que amenazaba a la retaguardia, pero también se había recuperado a la perfección. La situación parecía bastante desesperada para el grupo del héroe. Parece que lo estás pasando mal. ¿Qué te parece? ¿Ya tienes ganas de unirte a nuestro equipo? Si te rindes ahora, puede que todavía esté dispuesto a dejarte. La demonio se cruzó de brazos y vio cómo Koki y el otro luchaban por mantener a raya a los monstruos. Pero su fría mirada dejó claro que ella ya sabía cuál iba a ser su respuesta. Y, por supuesto, Koki no desafió las expectativas, de ninguna manera. Sus amenazas insignificantes no funcionarán con nosotros. Solo mira, te ganaremos a ti y a tu monstruoso ejército. Toma esto. Romper el límite. Golpeó airadamente la masa del Super Voltaur y activó su habilidad más poderosa. Romper el límite, agotaba continuamente su maná, pero a cambio triplicaba todas sus estadísticas. Sin embargo, la habilidad literalmente empujó a su cuerpo más allá de sus límites, por lo que no pudo mantenerlo por mucho tiempo. Además, le dejaba exhausto una vez terminada la habilidad. Tendría suerte de que le quedara la mitad de su fuerza original una vez que la habilidad desapareciera. Aunque esta habilidad era su carta de triunfo, vino con consecuencias nefastas que necesitaban ser tomadas en consideración. Koki la había activado aquí porque sabía que necesitaba matar rápidamente a esos monstruos, o la moral de su grupo caería. La fuerza de los monstruos, así como la curación del cuervo le habían dejado pocas opciones. Una luz blanca y cegadora cubrió su cuerpo. El Super Voltaur cargó de nuevo, completamente imperturbable. Luz de juicio, golpea a mis enemigos. Santa Espada. Koki se agachó bajo el ataque del Super Voltaur y giró su espada con infusión de luz desde abajo. Había hecho un ataque similar unos minutos antes, pero solo había conseguido herir al Super Voltaur en aquel entonces, no matarlo. Sin embargo, sus estadísticas se triplicaron ahora. Y así, cortó el Super Voltaur como si fuera mantequilla. Un segundo más tarde, las 2 mitades del cuerpo del Super Voltaur se estrellaron contra el suelo. Koki usó el impulso de su swing para correr hacia adelante, directamente hacia la mujer demonio. No quedaba nada protegiéndola de él. Por muy hábiles que sean en magia, Koki dudaba que este demonio pudiese hacer algo para detenerle ahora. Cortaría el cuervo de 2 cabezas y eso terminaría la batalla. Al menos, eso es lo que todos pensaban que pasaría. Justo en ese momento, ¿qué? El espacio alrededor de Koki se deformaba en 5 puntos diferentes. 5 quimeras invisibles soltaron un aullido feroz y le atacaron. Koki giró sorprendido mientras se le acercaban por todos lados. Se agachó bajo el ataque que venía hacia él desde el frente mientras cortaba la quimera a su derecha.
Confió en su armadura sagrada para protegerle de las quimeras a su izquierda y a su retaguardia. Tuvo éxito, pero apenas. El de la izquierda le dio un puñetazo en el hombro, haciéndole tropezar con otra quimera. El de la derecha levantó sus patas y las golpeó contra sus hombros, forzando a Koki a arrodillarse. NGH. Apretando los dientes, Koki gruñó de dolor. Los colmillos de la quimera le cayeron encima, y apenas consiguió mantenerlos a raya con su espada. Las garras clavadas en sus hombros limitaron los movimientos de Koki, y a pesar de estar en romper el límite, no pudo sacar suficiente fuerza para liberarse. Flores santificadas, allanen el camino hacia la victoria, bendición plenaria. Prisión radiante. Kouri lanzó sus hechizos en el momento en que vio cómo golpeaban a Koki. Bendición plenaria fue un hechizo de recuperación de rango intermedio con un solo objetivo. Era una forma más potente de un hechizo anterior que ya había lanzado, Santa Bendición. Solo curar a Koki habría sido inútil, ya que la quimera lo tenía inmovilizado y lo golpearía de nuevo. Por eso también lanzó el hechizo de rango intermedio, Prisión Radiante. Como su nombre indica, la prisión radiante selló su objetivo en una jaula de luz. Su objetivo era Koki. Barras de luz se elevaron a su alrededor, alejando a la quimera. Con la quimera removida, bendición plenaria, pudo curar a Koki sin interrupción. Al mismo tiempo, Suzu y algunos otros miembros de la retaguardia lanzaron un aluvión de hechizos a las quimeras que quedaban cerca de Koki. Habían logrado ganar un respiro suficiente contra sus propios oponentes para desatar una sola descarga. Sin embargo, como el divino velo de Kouri ya no les cubría, habían tenido dificultades para dirigir sus hechizos. Debido a eso, y a la distancia entre ellos, su disparo no fue tan efectivo como esperaban. Aún así, le dio tiempo a la primera línea para reagruparse. Totalmente recuperado, Koki levantó en alto su espada y lanzó uno de sus hechizos más fuertes, desencadenamiento astral. 4 ondas de choque de luz explotaron de la hoja de Koki. Esta era su técnica favorita. Las quimeras sintieron el peligro y rápidamente intentaron apartarse del camino. Sin embargo, Kouri no iba a dejar que eso pasara. Grilletes divinos. Ahora era su turno de mostrar su hechizo más preciado. Cadenas de luz se elevaron alrededor de los pies de las quimeras, envolviéndose alrededor de sus piernas, cuellos y torsos. Con su fuerza, los chamerra podían fácilmente liberarse, pero Kouri había conseguido detenerles durante unos segundos. Esos pocos segundos fueron suficientes para que las ondas de choque de Koki llegaran a las quimeras y las hicieran picadillo. Koki se dio la vuelta y apuntó con su espada a la demonio. Lo siento, pero si esto es lo mejor que tienes, no es lo suficientemente bueno. No queda nada protegiéndote ahora. La demonio miró a Koki con expresión incrédula en su cara. Si me tienes a la defensiva, ¿por qué perder el tiempo diciendo lo obvio? Deberías haber ido directo al ataque, pareció decir. Koki encontró indignante que incluso después de haber sido presionado hasta ahora, la demonio aún parecía tan tranquila. Le había quitado todas sus quimeras y Super Bulltaurs. Parte de la razón por la que estaba tan molesto era porque todo con lo que ya les había golpeado hasta ahora había sido ataque sorpresa. Esa cobarde. Todo lo que hace es usar trucos mezquinos y ataques furtivos, mientras observa a salvo desde detrás de sus monstruos. No recuerdo haber dicho nunca que esto fuera lo mejor que podía hacer. Tus mentiras no funcionarán conmigo, ya verán por ustedes mismos si es una mentira o no. Ahora que he visto lo fuertes que son los apóstoles herejes, ya no los necesito. ¿Qué haces? ¿Qué? La demonio se quitó irritablemente un mechón de pelo en un movimiento de sus ojos. Al mismo tiempo, Koki escuchó un grito tras él. La visión que le saludaba cuando se daba la vuelta era una pesadilla. 5 Super Bulltaurs y Caimeras más habían brotado de la nada. Peor aún, también habían aparecido nuevos monstruos. Los lobos negros de 4 ojos y los gatos negros con tentáculos que brotaban de sus espaldas amenazaron al resto del grupo. Uno de los gatos golpeó con sus tentáculos el flanco de Nomura mientras miraba. ¿Kentaro? Maldita sea, pagarás por eso. Ayako, relájate. Cúralo. Endo rápidamente lanzó un ataque a los tentáculos del gato en el momento en que vio caer a Nomura. Él acuchilló furiosamente con sus dagas. Mientras tanto, Yoshino empezó a gritar a la estupefacta Suji para que empezase a curar a su camarada. La reprimenda de Yoshino hizo que Suji volviese a sus sentidos, y empezó a lanzar hechizos curativos tanto sobre Endo como sobre el colapsado Nomura. ¿Qué? Aún quedaban tantos monstruos. La mandíbula de Koki se abrió sorprendida. La habilidad especial de la quimera es el camuflaje. Puede esconderse y todo lo que toca. Ese chico de allí incluso intentó advertirte sobre ello. Aunque ni siquiera él fue capaz de averiguar cuántos monstruos había escondido aquí. Ahora bien,
Supongo que es hora de la última llamada al telón. Los estudiantes estaban siendo empujados hacia atrás por el repentino ataque de los monstruos. Koki corrió hacia atrás para intentar ayudar a sus compañeros. Ahora que el secreto había salido a la luz, la demonio no tenía razón para esconder sus fuerzas. Más y más monstruos comenzaron a disipar su camuflaje, y se unieron a la lucha. Docenas de lobos y gatos aparecieron desde el espacio detrás de la demonio y atacaron. ¡Guau! Antes de que pudiese regresar con sus aliados, Koki se encontró rodeado por una muralla de tentáculos. Giró su espada en un círculo gigante, cortando los tentáculos. Uno de los gatos le saltó a la cara, y él lo golpeó. Como estaba a mitad del salto, estaba seguro de que no podría esquivarlo. Empezaré contigo, rugió Koki. Sin embargo, el gato saltó a un lado en el aire, y la espada de Koki se balanceó inofensivamente por el aire. Esto superó con creces las expectativas de Koki. Luego dio un nuevo salto hacia adelante, sus malvadas y afiladas garras se dirigieron directamente al cuello de Koki. Apenas consiguió apartar la cabeza del camino a tiempo, pero al hacerlo arruinó su postura, y fue incapaz de defenderse contra el lobo de 4 ojos que le atacó por detrás. Gracias a su armadura y a su habilidad, romper el límite, el placaje del lobo no le hizo ningún daño real. En vez de eso, lo envió volando hacia atrás con sus compañeros, lo que, afortunadamente, había estado tratando de hacer en primer lugar. La horda de monstruos locamente poderosos rodeaba a Koki y a sus compañeros. Fue solo gracias a la curación incesante de Kouri y Sugi que todos los estudiantes seguían vivos. La primera línea apenas aguantaba, pero como estaba, no tenían forma de salir de este aprieto. Koki intentó reducir sus números mientras su romper el límite aún estaba activo, pero los monstruos le atacaron en formaciones de 5 y emplearon tácticas de golpear y correr. No le dejaban recibir un golpe decisivo, incluso la velocidad de Shizuko había sido sellada. Los ágiles gatos trabajaron junto con los lobos, que poseían la magia especial de la previsión, para seguirle el ritmo incluso cuando usaba, sin tiempo. Aunque se las arregló para conseguir algunos cortes de todos modos, ninguno de ellos fue fatal. Mierda. Esto es realmente malo. Mierda. ¿Qué se supone que debemos hacer? La desesperación comenzó a colorear las caras de los estudiantes mientras continuaban luchando. El último clavo en el ataúd fue cuando el propio demonio se unió a la batalla. Oh, gran dragón de ojos dorados, durmiendo profundamente bajo la tierra, señor de toda la creación, tu maldición atraviesa hasta las tinieblas más negras. Trae un sello eterno de las tinieblas, del cual nada escapa. Miedo, desesperación, angustia, trágatelo todo y deja un vacío a tu paso. Todo caerá ante tu rostro severo. Destruye a tus enemigos y devuélvelos a la tierra, prisión oscura. Mientras terminaba de cantar, una remolinante bola de maná gris se juntó en su mano y voló por la habitación hasta donde estaban Koki y los demás. No viajó tan rápido. Cada uno de los estudiantes tenía un nivel lo suficientemente alto como para haberlo esquivado. Sin embargo, cuando Nomura lo vio, su cara palideció. Apenas estaba consciente gracias a ese ataque anterior, pero sabía que tenía que advertir a sus amigos. Tosiendo sangre, gritó una advertencia a sus compañeros, ¿o no? Taniguchi 2. Levanta una de tus barreras. Tenemos que detener esa esfera. Ok. Rechaza toda malicia y que esta sea una tierra santa que niegue el paso a tus enemigos, tierra santificada. Suzu acortó su canto y rápidamente lanzó un hechizo de alto nivel de barrera de luz. Una brillante cúpula cubría al grupo. Como tierra santificada, separaba un área particular de otras áreas y no la gente de la gente, los monstruos dentro de la cúpula permanecían. Además, tierra santificada, consumía una gran cantidad de maná. Normalmente, Suzu reservaba estabilidad para las circunstancias más extremas. Y la desesperación de Nomura había dejado claro que la bola de la demonio era una de esas circunstancias. Por eso eligió el hechizo más fuerte que conocía. La esfera gris que giraba se estrelló contra la barrera. Poseía una fuerza mucho mayor de la que su apariencia implicaría. Suzu apretó los dientes y se quemó a través de su maná a un ritmo prodigioso mientras luchaba por evitar que la esfera se abriera paso. Al mismo tiempo, los movimientos de los monstruos cambiaron repentinamente. Un grupo de ellos se separó y se dirigió a Suzu, casi como si la demonio les estuviera mandando. Suzu, todos, protejan a Taniguchi. Eri comenzó a hacer lanzamientos como loca, tratando de mantener a raya a los invasores Super Bulltaurs. Frente a ella, Saito, Yasuki, Kondo y Reichi oyeron el grito de Nomura y corrieron a cubrir a Suzu. Mientras, tierra santificada, estuviera activa, Suzu no podía moverse.
Los gatos negros se aprovecharon de esa debilidad y se deslizaron ágilmente a través de los huecos en las defensas del grupo. Nomura puso su mano contra el suelo e invocó púas de la tierra, esperando atravesar a los gatos, pero ellos zigzaguearon por el aire, evitando las púas, y golpearon a Suzu con sus tentáculos. Taniguchi. Nomura gritó una advertencia, pero era demasiado tarde. Los tentáculos atravesaron el estómago, el muslo y el brazo derecho de Suzu. Antes de que pudiera siquiera gritar, los gatos balancearon sus tentáculos de lado, lanzando a Suzu a un lado. Golpeó el suelo tan fuerte que se le quitó el aliento de la garganta. Sangre cubría el suelo donde yacía. Mientras succionaba una irregular respiración, un ardiente dolor recorrió su cuerpo. Suzu-chan, Suzu. Eri y Kouri llamaron a Suzu, claramente asustados. Kouri rápidamente empezó a lanzar un hechizo de curación, pero la barrera de Suzu se desvaneció antes de poder terminar. Todos, aléjense de esa esfera. Nomura gritó desesperadamente a todo el mundo, pero este fue el mismo hechizo que había conseguido competir con la tierra santificada de Suzu. La advertencia de Nomura fue demasiado pequeña, demasiado tarde. La esfera gris golpeó el suelo sin hacer ruido. Se rompió donde aterrizó, el humo expandiéndose desde el punto de impacto. Saito, Kondo y Nomura intentaron correr hacia Suzu. El humo gris envolvió a los cuatro. Los monstruos cercanos habían saltado del camino antes de tiempo, así que no se vieron afectados. El humo gris se expandió aún más, tragándose al resto de los estudiantes. Escucha mi llamado, oh viento. Ráfaga de viento. Koki instantáneamente soltó una ráfaga de viento para sacar el humo de la habitación. El humo creado por arte de magia como ese normalmente no sería tan fácil de desalojar. Aún así, Koki estaba bajo los efectos de su romper el límite, haciendo su magia más fuerte. Pudo empujar el humo hacia el pasillo, aunque con cierta dificultad. Sin embargo, cuando el humo se despejó, la vista que lo saludó fue completamente inesperada. De ninguna manera. Suzu. Nomura-kun, Saito. Kondo, los cuatro se habían convertido en piedra. Saito y Kondo estaban completamente petrificados, mientras que Nomura, que se había lanzado por encima de Suzu, solo tenía la izquierda medio petrificada. Por su parte, Suzu solo tenía las piernas petrificadas. Saito y Kondo ni siquiera habían tenido tiempo de reaccionar antes de que el humo los golpeara. Sus rostros seguían congelados en un estupefacto choque. Suzu se había desmayado por el dolor insoportable que había acompañado el petrificado de sus piernas. Nomura se las arregló para permanecer consciente, pero apenas. Apretó los dientes y gimió mientras la parte petrificada de su cuerpo ardía de dolor. La razón por la que Nomura se había resistido a la petrificación mejor que los otros era porque era un geomántico y poseía la mayor resistencia a la magia de tierra de todas ellas. Había sido consciente de lo peligroso que era el hechizo en primer lugar porque era un hechizo de tierra que había reconocido, más específicamente, el hechizo de tierra de alto rango, prisión oscura. Extendió una nube de humo que petrificaba todo lo que tocaba. Peor aún, mientras alguna parte de alguien fuera golpeada por la petrificación, se extendería lentamente hasta que quedara completamente congelada. La única forma de detenerlo era poner una barrera lo suficientemente fuerte como para repelerlo, o soplar el humo antes de que tocara a alguien. Sin embargo, solo una barrera de alto rango sería capaz de detenerlo. Además, requería un hechizo de viento extremadamente poderoso para ser desplazado. Bastarda. ¿Cómo te atreves? Una furia hirviente goteaba de sus palabras. La luz que le rodeaba brillaba más que antes. Estaba más que listo para atacar directamente a la demonio. Sin embargo, las palabras de Shizuku lo detuvieron. Koki, espera. Tenemos que retirarnos. Necesitas asegurar nuestra ruta de escape. De ninguna manera. ¿Quieres que me retire después de que ella le hiciera eso a nuestros compañeros? Miró con enfado a Shizuku, pero a ella no le desconcertó su actitud y le miró, con calma. Escúchame. Kouri aún puede curarles, pero le llevará tiempo. Y si esperamos demasiado, puede que sea demasiado tarde. Necesitamos retirarnos y reagruparnos. Y ahora que hemos perdido la mitad de nuestro grupo, si saltas para atacar ahora, el resto de nosotros no podremos resistir. Todos moriremos, NGH, pero, además, tú, romper el límite, se acabará pronto, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees que puedes durar sin él? No puedes perder la calma aquí. Todo el mundo está enfadado por lo que ha pasado, pero estamos perdidos si dejamos que eso nos saque de quicio. Koki rechinó los dientes, frustrado. Fue entonces cuando notó la sangre goteando por las comisuras de la boca de Shizuku. Ella estaba tan enfadada como él, si no más. Aún así,
Aunque estaba tan frustrada que se mordió los labios hasta que sangraron, no había perdido de vista lo que había que hacer. Si pudiera, destrozaría a esa demonio, pero sabía que eso no salvaría a sus compañeros. ¿Bien? Todos, ¿nos retiramos? Shizuku, Ryutarou, cúbranme un poco. Puedes contar conmigo, lo tienes. Koki levantó en alto su espada y empezó a cantar. No había usado este hechizo antes porque tenía un encantamiento tan largo. Además de eso, no habría sido suficiente para derrotar al enemigo. Sin embargo, era el hechizo perfecto para abrir una vía de escape. El canto le dejó indefenso, así que pidió a Shizuku y a Ryutarou que le protegieran. Por supuesto, eso significaba que tenían que luchar contra los monstruos que había estado conteniendo hasta ahora encima de sus propios enemigos. Lucharon valientemente, pero cada segundo sufría más lesiones. No podrían aguantar mucho tiempo. ¿Crees sinceramente que te dejaré huir? La demonio ordenó a sus monstruos que dieran vueltas detrás de la retaguardia del grupo. Al mismo tiempo, empezó a cantar otro hechizo. Esta vez, su mano apuntaba directamente a Koki, y fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. ¿Qué? Como 5 de las quimeras, que se suponía que eran sus aliados, de repente se volvieron contra ella. Instantáneamente acortó su hechizo y cambió su objetivo a los monstruos que la perseguían. Una tormenta de polvo se agitó a su alrededor. Granos de arena se unieron en hojas y cortaron 2 de las quimeras. Los 3 restantes dejaron que el viento los empujara hacia atrás, salvándoles del torbellino de hojas de arena. Ella los miró sorprendida. ¿Por qué me están atacando? Entonces, se dio cuenta de que todas las quimeras estaban gravemente heridas. Esa maldita mocosa. Los monstruos que se habían vuelto contra ella eran todos los que había matado Koki. Deberían haber estado todos muertos, y de hecho la demonio no sintió ninguna vida viniendo de ellos. De repente, recordó una cierta rama de la magia que permitía a la gente manipular a los muertos. No dejaré que toques a Koki-kun. Eri agitó su mano como un bastón, y las quimeras muertas se movieron para rodear a la demonio. ¿TCH? ¿Una nigromante? Nadie me dijo que tuvieran una de esas. La demonio había investigado a fondo a Koki y a su grupo antes de tender esta trampa. Ninguno de sus informes había mencionado nada sobre la existencia de una nigromante en su grupo. La habitual repugnancia de Eri a la nigromancia había acabado salvándolos en esta coyuntura crítica. Aunque era nigromante, estaba demasiado asustada para usar sus habilidades de nigromancia. Sin embargo, ahora que estaban entre la espada y la pared, ella había tenido que vencer ese miedo. Miró fijamente a la demonio, hábilmente manipulando los 3 cadáveres de chamerra. Era difícil de creer que era la primera vez que usaba la nigromancia. Mantuvo a las caimiras fuera del alcance de ataque de la demonio, pero lo suficientemente cerca como para que siguiesen siendo una amenaza. Su objetivo no era derrotar a la demonio, sino ganar tiempo. Susu-chan, espera. ¿Te curaré? Kori emitió tanto la bendición plenaria, como consagración, sobre Susu. Era la más cercana a la muerte de todos los miembros del grupo, por lo que Kori se había centrado primero en ella. Consagración, era un hechizo de luz de rango intermedio que eliminaba los efectos de estatus del objetivo. La petrificación en particular era un efecto de estatus muy potente, y hasta a Kori le estaba llevando algún tiempo curarla. Bendición plenaria, cerró instantáneamente los agujeros en el brazo y el estómago de Susu, pero ya había perdido mucha sangre. Necesitaba un descanso adecuado o su vida estaría en peligro, y una vez que sus piernas no estuviesen aterrorizadas, Kori también necesitaba cerrar la herida allí. Mientras Kori atendía a Susu, Suji empezó a despetrificar a Nomura. Gracias a la alta resistencia natural de la tierra de Nomura, su curación fue rápida. Suji ya había conseguido restaurar su pierna izquierda. Mientras curaba a Nomura, Suji miró a Kori y se mordió el labio. Aunque también era una consumada sacerdotisa, era obvio que las habilidades de Kori eran mucho mayores que las suyas. No solo estaba curando a Susu, que había sido herida mucho más que Nomura, sino que también pudo lanzar hechizos de recuperación sobre Shizuku y Ryutarou al mismo tiempo. Encima de eso, ella incluso estaba proveyendo apoyo con sus cuchillas de luz y grilletes divinos. Suji dudaba que pudiese manejar incluso la mitad de eso. Shirasaki-san es increíble. Comparado con ella, ¿yo solo? No, ahora no es el momento de la autocompasión. Aunque se odiaba por no ser más útil a sus compañeros, no podía permitirse el lujo de distraerse ahora mismo. Nomura quería ofrecer algunas palabras de aliento, pero también sabía que no había tiempo para charlas sentimentales. Todavía gimiendo de dolor, escupió un conjuro. Con su poder de batalla reducido, y Koki ya no luchando, los estudiantes estaban muy presionados.
Iyama, Nakaanu, Nagayama y Endo estaban cubiertos de sangre de pies a cabeza, y sus movimientos se volvían aburridos. Eri tenía las manos ocupadas protegiendo a Kouki y a los dos curanderos. A este ritmo, el grupo colapsaría en unos minutos más. Si no hubiese sido por la esperanza que la reluciente espada de Kouki daba a todo el mundo, probablemente ya se habrían rendido. Finalmente, llegó el momento que todos habían estado esperando. Toma esto. Diluvio divino. Un solo rayo de luz se elevó hacia el cielo. Cuando golpeó el techo, se rompió, enviando fragmentos de luz que corrían hacia el suelo como una lluvia de meteoritos. Diluvio divino fue un ligero hechizo que apuntó a múltiples monstruos desde arriba. No era un hechizo terriblemente poderoso, y normalmente se usaba para limpiar hordas de enemigos débiles, pero con la ayuda del romper el límite de Kouki, el poder del hechizo aumentaba hasta el punto de que podía matar incluso a los monstruos encontrados en el piso 50. Desafortunadamente, los monstruos que la demonio había traído con ella eran mucho más poderosos que eso. Lo máximo que pudo hacer fue ralentizarlos. Aún así, eso era todo lo que Kouki necesitaba. Mientras los mantuviera inmovilizados unos segundos, podrían escapar. La demonio aún estaba ocupada tratando con las 3 quimeras de Eri. Después de asegurarse de que la demonio aún estaba ocupado, Kouki activó el segundo efecto de este hechizo ridículamente largo. Reúnanse. La lluvia de luz que había estado manteniendo a raya a los monstruos se detuvo, y empezó a regresar la espada de Kouki. Fue un espectáculo verdaderamente impresionante, ver una verdadera tormenta de meteoritos de luz volar dentro de la espada sagrada. Una vez que toda la luz giró con él, Kouki apuntó con su espada a los monstruos que bloqueaban su vida y gritó el nombre de la segunda forma del hechizo: Santas estrellas fugaces. Los incontables puntos de luz se dispararon a la vez, bombardeando a los monstruos. Este hechizo no tenía el mismo poder destructivo que su carta de triunfo, la ira divina, por lo que fue incapaz de destruir completamente a los monstruos frente a él. Hubiese preferido usar la ira divina, pero el encantamiento fue demasiado largo. Sabía que Shizuku y Ryutaro no habrían podido aguantar tanto tiempo. Aunque, había algo que las santas estrellas fugaces tenían que la ira divina no tenía. Cuando los fragmentos de luz se estrellaron contra los monstruos, estallaron en 1000 relucientes explosiones. Era como si Kouki hubiera disparado una bomba de racimo a la horda de monstruos. Los monstruos fueron incapaces de defenderse de los continuos bombardeos, por lo que fueron sorprendidos. ¡Gra! Gritaron de dolor, sus ojos cerrados contra la luz cegadora. La áspera luz paralizó su visión. La habilidad secundaria de santas estrellas fugaces era que cegaba sus objetivos. Incapaces de ver correctamente, los monstruos se agitaron. Ya no estaban en posición de vigilar una ruta de escape. Kouki y los otros fueron salvados. Todos, corran por sus vidas. A las órdenes de Kouki, el grupo empezó a huir. Nagayama llevaba el Kondou y el Saito petrificados, mientras que Endo llevaba el Suzu inconsciente. El brazo izquierdo de Nomura aún estaba petrificado, pero soportó el dolor y corrió. TCH. No los dejen escapar. Todos ustedes, ataquen. La demonio ordenó a los monstruos que quedaban que atacaran mientras ella seguía defendiéndose de los cadáveres de Quimera. Los monstruos huyeron rápidamente en persecución. Las quimeras, los lobos de 4 ojos y los gatos negros eran criaturas ágiles, y cerraron la brecha en un instante. Nomura sonrió a través de su dolor y se giró, su mano derecha señalando al ejército de monstruos que los atacaba. No eres la única que puede usar la magia de la tierra aquí. Prueba tu propia medicina, prisión oscura. Nomura disparó la misma esfera gris que tenía la demonio unos minutos antes. Explotó frente a los monstruos que lo atacaron. Cuando la demonio había lanzado el hechizo, sus monstruos habían saltado instintivamente fuera del camino. Adivinó que la demonio les había enseñado a todos a desconfiar de ese hechizo específico, que era precisamente por lo que lo había elegido. Pensó que les daría más tiempo. Su suposición resultó ser correcta. En el momento en que Nomura había tirado la esfera gris, todos los monstruos se habían detenido y saltado rápidamente hacia atrás. El humo petrificante también se convirtió en una cortina de humo, escondiendo a Kouki y a los demás de la vista. Endo recurrió a las últimas rastras de su maná para usar una habilidad que ocultaba sus huellas y borró su olor. Era una de sus habilidades derivadas, sigilo. Los monstruos furiosos aullidos se desvanecieron en la distancia mientras el grupo corría. Humillados y derrotados, Kouki y los demás subieron las escaleras que conducían al piso 89. Sus rostros eran una mezcla de frustración por lo mucho que habían sufrido la derrota, y felicidad por escapar vivos. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.